todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo una ruta de senderismo, como lo es el ascenso o la subida al Puig Campana. Para los que no seáis de Alicante y no conozcáis esta zona o no conozcáis esta montaña, os diré que el Puig Campana tiene 1410 metros de altura. Es una montaña muy emblemática aquí en esta provincia. Se encuentra en el término municipal de Finestrat y muy cerquita de Benidorm. Es la montaña más alta de España con respecto a proximidad al Mediterráneo. O sea, no hay otra montaña más cerca del Mediterráneo que esta que tenga tanta altura, ¿no? Es una montaña que permite practicar el senderismo. Todos los caminos están muy bien señalizados y hay varias formas de realizarlo. Hay una forma, puedes hacer una circular, que es de unos 13 kilómetros, 12 kilómetros aproximadamente, sin tener que subir al vértice geodésico. Si subes al vértice geodésico se prolonga la distancia pues unos 17-18 kilómetros, pero con bastante más dificultad, puesto que la zona de subida al vértice geodésico pues tiene unas pendientes y unos desniveles ya bastante mayores. Tener en cuenta que esta montaña está situada a solo 7 kilómetros del nivel del mar, aproximadamente, y subes hasta 1410 metros. O sea que hay desniveles importantes. Y luego, pues, si te encuentras en forma y animado, pues puedes subir por lo que se llama el kilómetro vertical, que también está bien señalizado. Es una pedrera larguísima, que por supuesto el desnivel es bastante mayor y el camino se hace también más costoso, puesto que vas andando por lo que es una pedrera. Y bueno, es una montaña que si tomas las precauciones debidas, si vas equipado y tal, no tienes por qué tener ningún problema. Aquí en esta zona hay mucho extranjero que se acerca a ella en plan turístico y la verdad es que suele haber bastantes accidentes pues, debido a que no van ni preparados ni van equipados, ¿no? Correctamente. Se lo toman como está cerca de Benidorm, La Nucía, el Far del Pi, toda esta zona que pues eso, que está muy poblada de gente de turismo, pues vienen en pachangueras, pantalón corto, y eso pues, suele provocar bastantes caídas y lesiones de todo tipo, ¿no? Entonces no hay que tomárselo a chufla, es una montaña seria, que no es una montaña para pasear con niños ni los domingos, y merece la pena si te gusta la montaña y te gusta el senderismo, puesto que las vistas, sobre todo cuando estás arriba, son espectaculares. Entonces la recomiendo a todo el que no la conozca, que si tiene ocasión, que lo haga y lo realice. Hay que tener también en cuenta que algunas veces, debido a su proximidad con el mar, cuando sopla el viento de levante, pues puede meterse nubes bajas o lo que se llama una boira. Se suelen cubrir todo lo que es el espectro de la montaña y puede reducir la visibilidad, lo que puede crear algún problema de orientación. Entonces, bueno, es interesante que eso lo tengáis en cuenta. Buscar un día que haga buen tiempo, sobre todo que no sorprenda la brisa de levante y que no sorprenda esta niebla, ¿no? Que algunas veces se mete. Como veréis en las imágenes del vídeo, pues empezó un buen día y al final pues se metió estas nubes que son típicas de esta zona, ¿no? Y nada, solo decir que tiene una leyenda también, por curiosidad, muy, muy bonita, que tiene varias versiones. Es una leyenda muy antigua, que unos dicen que Roldán, un comandante de Carlomagno, pues estaba luchando con el moro en lo alto de la montaña y en un golpe fallido, cuando fue a rematarlo, que lo tenía en el suelo, pues golpeó contra la roca y rompió una parte de ella, lo que se conoce como la mella de Roldán. Además es muy característica cuando la veáis, puesto que forma como un cuadrado en la parte de arriba, ¿no?
Entonces dicen que cuando golpeó la roca, partió ese trozo de roca y fue rodando este trozo de roca hasta Benidorm y cayó al agua. Y es lo que hoy se conoce como la isla de Benidorm. Todo el que haya estado vacaciones por aquí, por esta zona en Benidorm, habrá visto que enfrente de la playa pues hay una isla que llaman la isla de Benidorm. Pues la leyenda dice que procede de la mella que tiene la montaña del Puig Campana que provocó Roldán. Y hay otras versiones que dicen que esa mella se produjo como consecuencia de que Roldán estaba enamorado de una princesa que estaba moribunda y que necesitaba para vivir la luz del sol, puesto que si no le daba el sol, pues al final del día fallecería. Entonces lo que hizo Roldán fue hacer la mella en la montaña para que le estuviese dando el sol, entrase la luz y tuviese más vida, ¿no? En fin, son curiosidades que está bien saberlas y nada más, que os dejo con el vídeo, que lo disfrutéis y si os gusta, pues darle un like, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en la próxima. Un saludo.